5 propósitos de la iglesia. Ya hemos trabajado con 2 propósitos. ¿Se acuerda cuál es el primer propósito? ¿Cuál, hermanita Eliud? No. ¿Cuál? Adoración. ¿Sale? Adoración. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué? ¿Dónde encontramos la plenitud de nuestra existencia? ¿Encontramos sentido a la vida como iglesia? Viniendo a cantar, viniendo a orar y a servirle a Dios. Y todo esto encierra un concepto que se llama adoración. Adoración. ¿Sale? Entonces, en medio de la adoración no va a depender de la crisis que vivas, no va a depender de la abundancia que tengas. La adoración es una constante que solamente pueden hacer los que han nacido de nuevo, los que son genuinos, sinceros. Esto es adoración. Y dijimos, ¿adoración qué es? Un reconocimiento, ¿verdad? De lo que Dios es, de lo que Dios hace. Yo reconozco a Dios, ¿quién es? Entonces, usted está adorando a Dios. Muy bien, también ya analizamos esta segunda parte. Sí, muchas gracias. La segunda parte de esta serie, cuidado. La segunda parte que es, ¿cuál tema? El compañerismo. El compañerismo es parte fundamental por lo cual existimos como congregación. La amistad, la relación, la santidad. Dijimos que la santidad se manifiesta en medio de la comunidad. No podemos aislarnos y decir que soy santo porque no le hablo a nadie y porque no me relaciono con nadie. No, la santidad es en medio de la fricción. Aquí es donde nos toleramos, somos pacientes unos con otros, nos perdonamos y a veces nos odiamos, pero no nos haremos daño. No, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, de eso se trata, de en medio de la comunión unos con otros, nosotros poder honrar a Dios a través de las buenas relaciones interpersonales, comenzando en casa, llevándolo a donde quiera que ustedes sea una persona genuina. O sea, la persona que ustedes a solas ahí cantando en la regadera es la misma persona que con la misma mentalidad que viene a la iglesia y con la que va a trabajar todos los días. No es que viene a la iglesia y se porta bien, es un santo, y saliendo de aquí, su boca, sus palabras dicen mucho acerca de un hijo de Dios. Entonces, con respecto a eso, hablamos acerca de la santidad en comunidad. Existimos para crear relaciones fuertes de amistad, y esto es el compañerismo entre nosotros. La unión nos va a permitir hacer la fuerza. Dice el pasaje que utilizamos fue el mandamiento nuevo, ¿se acuerda? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, ¿sí? ¿Y cómo se van a amar? Y Él es el modelo, amar como yo les he amado. No vas a decir, ay no, es que no sé cómo amar, no. Como Él nos ha amado, así nosotros debemos amar. Y en esto conocerán que nosotros somos hijos de Dios, ¿sale? Hoy es la tercera entrega, la tercera parte de esta serie, y hoy vamos a estar hablando de ¿qué? El evangelismo. El evangelismo. Ustedes conocen, los que son miembros de la iglesia, los que van llegando a la iglesia, deben de conocer que Unifam Coacalco, que es la mejor iglesia, ¿sí o no? ¿La mejor iglesia de dónde? Del planeta, ¿sí? La mejor iglesia del planeta. En Unifam Coacalco tenemos un eslogan, ¿cómo dice? Unifam Coacalco, una iglesia, ¿cómo? Ay, si lo voltean a, ¿cuál es? Unifam Coacalco, una iglesia donde conocerás el amor y el poder de Dios. ¿Dónde? O sea, usted llega aquí a la iglesia y baja la nube, y en medio de la nube hay truenos y relámpagos, y aquí está el poder de Dios, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el amor y el poder de Dios? A través de las personas que hay aquí. Es decir, cuando llega una persona nueva, cuando llega alguien y vuelve a regresar el próximo domingo y luego se integra y demás, lo que dice es, me sentí bien. ¿Por qué se sintió bien? Porque vio a Dios. ¿Lo podemos ver a Dios?
¿Qué sintió? ¿Qué vio? Regularmente, ¿cuáles son los testimonios? El amor del pastor. ¿Qué? Que la aceptación, el buen recibimiento, el saludo, es mejor. Para nosotros hemos decidido que es mejor que desde el momento que usted llega allá y llega a este lugar, recibió mínimo 5 saludos antes de sentarse. Eso es mejor que en la hora de los anuncios. A ver, ¿quién nos visita? Ya por allá está una hermana nueva. Hermana, ¿cómo se llama? Blanquita. ¿Sí? ¿Cómo? Pachita. Blanca. Una persona nueva desde allá atrás, gritando su nombre. O sea, es exhibir, avergonzar. Preferimos que una persona llegue y antes de que llegue reciba mínimo 5 saludos, pero saludos sinceros, saludos de una persona que les está esperando, que se sientan en casa, ser buenos anfitriones. De eso se trata. Una iglesia donde conocerás el amor y el poder de Dios a través de sus miembros, el amor y el poder de Dios a través de la gente que está aquí, de la gente que estamos siendo transformados por Dios, que fuimos salvados y estamos trabajando en áreas de matrimonio, de carácter, emocionales, económicas. Estamos trabajando, Dios está trabajando en nuestra vida para hacer esas personas transformadas y que cuando la gente vaya conociéndonos, la gente se enamore de Dios por la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos este eslogan que dice: una iglesia, Unifam Coacalco, donde conocerás el amor y el poder de Dios. Y ustedes saben que nosotros tenemos un énfasis, una visión, que es capacitar, formar, crear líderes. ¿Qué tipo de líderes? De excelencia. ¿Y esos líderes son para que estén sentados? ¿Esos líderes los capacitamos para que calienten banca? ¿Para qué los capacitamos? Aquí capacitamos maestros, pastores, predicadores, líderes en general, los capacitamos. ¿Y qué hacemos después de capacitarlos? Sáquense de aquí. Vámonos. ¿A dónde? A plantar nuevas iglesias. A eso nos dedicamos, ¿verdad? Predicar el evangelio, y obviamente al predicar el evangelio, pues va llegando gente, vamos conociendo nuevas zonas y se van generando. Unifam Tecámac fue una obra que tuvimos hace algunos años. En Tecámac mandamos a un pastor, familias salieron de aquí. Luego Unifam Kiosco, en una colonia que está por acá, de aquí salió el pastor y se fueron para allá. Unifam Aragón, con el pastor Abel, salieron familias con él. El año pasado, Unifam Real del Bosque, mi hermano Manuel, Vicky y otras 2 familias. Unifam Santa Inés, el año pasado con el pastor Charlie y Alejandra, otras 2 familias que salieron de aquí. Y obviamente la iglesia, estamos capacitando líderes, los enviamos a plantar nuevas iglesias y la iglesia merma, ¿verdad? La iglesia decrece porque estamos enviando familias. Pero ¿qué cree que pasa después? Se vuelve a llenar. Y se cumple el propósito. Más bienaventurado es dar que recibir. No estamos aquí para que esta iglesia, wow, que crezca, que crezca, que crezca. Mientras más grande sea aquí, somos más fuertes. No. Tenemos una visión de formar líderes porque queremos compartir el evangelio de una manera más eficaz, más organizada, más fuerte, plantando nuevas iglesias. Ahora tenemos propósitos de poder estar apoyando en la obra evangelística, en las misiones. Hay una brigada, ¿cuándo es, Adrián? ¿No es Adrián? El 29 de febrero, que sí es bisiesto, ¿no? Hasta que caiga. No. En este año es bisiesto. El 29 de febrero tenemos una brigada médica, ¿en dónde? En Santa Inés. Y luego tenemos otra en Real del Bosque. Y luego en los aniversarios vamos a invitar estamos pensando en nuestra hermana Lucy Villa para que cante y sean cultos evangelísticos. Y así apoyar las obras que tenemos que apoyarlas. Pero también aquí estamos creciendo a través de los grupos pequeños, a través del invitado. Tenemos eventos, actividades dominicales, de miércoles, estudio de libro por libro, donde invitamos a personas a que conozcan de Dios, conozcan de la palabra de Dios. Te invito a mi grupo familiar los viernes a las 7, es el mejor grupo que existe, en los viernes a las 7, ¿sí o no? Entonces, tenemos que estar compartiendo y compartiendo la palabra, y Dios añade cada día a los que han de ser salvos.
Entonces estamos hablando de este crecimiento y esta experiencia que todos y cada uno de nosotros debe experimentar. Si usted es cristiano de años, si no está experimentando un crecimiento personal, si no está experimentando un crecimiento congregacional, pues déjeme decirle que ha llegado a la mejor iglesia para ser desafiado y para que usted pueda darse cuenta de que Dios ha puesto la mirada en usted y usted es necesario y útil en la obra de Dios. No se me siente, no se me ponga ahí pasivo, porque Dios quiere usar su vida. Vamos a analizar 3 aspectos acerca del evangelismo basados en Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. Número 1, primer aspecto del evangelismo. El evangelismo es comunicar un mensaje. ¿Qué dice el versículo 40? En las versiones que usted tenga. Versículo 40, ¿qué dice? Exhortaba, testificaba, exhortaba. ¿A quiénes? Ajá. Muy bien. ¿Qué otra versión tenemos por acá? Testificar, exhortar, diciendo sean salvos. Lo que yo les leí dice el 40, les rogaba con insistencia, ¿no? Les rogaba con insistencia después de estar predicando por largo rato. Otra versión algo diferente, la que usted tenga. ¿Tiene alguna versión distinta, palabra distinta? ¿Quién está hablando? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok. Testificaba y exhortaba, ¿no? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pedro. ¿Cuál es el contexto en el que está hablando? ¿A quién le está hablando? A una multitud. ¿Para qué se juntó esta multitud? ¿Se acuerda que murió Jesucristo? Muere Jesucristo y luego al tercer día resucita. Y luego los apóstoles, ¿a dónde se van? ¿Se van a esconder? ¿Se van a esconder? ¿Sí o no? Se esconden, temerosos, le dicen aguante porque hay una promesa del derramamiento del Espíritu. Ahora, después de la fiesta de Pentecostés, hay una fiesta que, ¿cómo se llama? Bueno, después de la fiesta de la Pascua, perdón, hay una fiesta, ¿cómo se llama? El Pentecostés o fiesta de primicias. Y luego son 7 semanas. 7 semanas, ¿cuánto es 7 por 7? Al siguiente día, después de las 7 semanas, después de la Pascua, es el número 50. De ahí viene Pente, ¿verdad? Pentecostés, ya en el griego. Y entonces celebraban la fiesta de Pentecostés, o en el hebreo, ellos le llaman fiesta de primicias o de cosechas, ¿sí? Entonces, tenemos que en esta fiesta, los judíos en esta época tenían que venir por lo menos 3 veces al año a adorar a Jerusalén. Y una de ellas era la fiesta de Pentecostés, Pascua, Pentecostés. Entonces en Pentecostés son 50 días después de la muerte de Jesús, y hay una gran multitud de diferentes naciones. Hay judíos expandidos o esparcidos en diferentes países, y ellos vienen a adorar a Jerusalén, tienen diferentes idiomas y demás cosas. Y de repente, mientras están adorando y celebrando esta fiesta de Pentecostés, o a punto de celebrar, dice la palabra de Dios que se escucha un ruido fuerte, un estruendo, un viento fuerte, y de repente donde estaban ahí los apóstoles, descienden, ¿qué descendió? Lenguas como de fuego, ¿sí? No era fuego, porque no quemaba, eran lenguas que parecían fuego, pero no quemaban, lenguas como de fuego. Y entonces fueron ellos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, como decía la promesa precisamente de Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8 de memoria? De memoria, no lo busqué. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa del derramamiento del Espíritu, que los movilizaría
para poder compartir el precioso mensaje o lo que nosotros llamamos evangelización mundial. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se cumple entonces el derrama, pero recibirán poder, el poder del Espíritu Santo cuando venga, y ustedes serán mis mártires. Testigo en la palabra griega es mártir, es decir, estarán dispuestos a morir por este mensaje. Serán testigos del poder de Dios. De tal manera que en Pentecostés, en el capítulo 2, se cumple la promesa del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, y entonces los apóstoles que estaban ahí, los 120, son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? Si había, dice que todas las personas que venían de diferentes comunidades, de diferentes países, con diferente lengua, escuchaban hablar en su propio idioma. Aquí es lo contrario a Babel, ¿sí? Babel significa confusión, allá en el Génesis capítulo 11. Babel significa confusión, hablaban todos un mismo idioma y entonces estaban construyendo rebeldes delante de Dios y Dios les confundió su lengua. Pero en el día de Pentecostés es lo contrario, todo el mundo hablaba diferentes idiomas y cuando hablaban, cuando los apóstoles y los creyentes hablaban, cada uno escuchaba en su propio idioma. Entonces, ¿qué tipo de lengua? ¿Es una lengua extraña y angélica? ¿Una lengua es un don espiritual? La que hablaban en Hechos capítulo 2. ¿Sí es una lengua espiritual? Eran idiomas, ¿sale? Idiomas. Por si usted dice, yo oro en lenguas y lo baso en Hechos capítulo 2, porque ahí dice que fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas. Es un mal pasaje. Bueno, más le vale. Sí. Entonces, Hechos capítulo 2 no lo use como argumento, porque sí hay algunos elementos que podemos ver en la Biblia, pero Hechos 2 no es para eso. Hechos 2 significa que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas para compartir el Evangelio y que no hubiera confusión, y la gente se maravillaba porque dice, en los versículos anteriores a los que estamos tratando, dice que la gente quedaba maravillada y la gente escuchaba en su propio idioma el mensaje de la palabra de Dios y glorificaban a Dios, ¿sale? No dice, no, y no les entendía, y quién sabe qué estaban, no, dice que les escuchaban hablar en su propio idioma. Así lo dice, muy claro, no tiene más complicaciones. Entonces el contexto, se levanta, se juntaron miles de personas. ¿Cómo le hicieron para hablar sin equipo de sonido? No lo sé, ¿sale? ¿Quién sabe? Pero dice que se convirtieron como 3,000, ¿no? Entonces fueron más de 3,000, porque ¿cuántos rebeldes hay? ¿Cuántos rebeldes hay que no quisieron convertirse, pero los que se convirtieron fueron 3,000? Entonces el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar un sermonazo y empieza a decirles, ustedes mataron a Jesús. Le está hablando a su pueblo, a los judíos, a los líderes religiosos, está ahí cerca del templo, porque pues están celebrando una fiesta importante para los judíos. Y ustedes mataron, pero estaba escrito que la promesa de Dios, y empieza a hablarle de los profetas, profeta Joel, y empieza a hablarles del profeta Ezequiel, y empieza a hablarles del Antiguo Testamento, diciéndoles que así estaba escrito, que habría de morir y demás, y empieza a hablarles. La gente estaba tan interesada, tan entristecida, contristada en su corazón, les estaba llegando el mensaje, porque Pedro estaba siendo lleno del Espíritu Santo, hablándole a la multitud acerca de los acontecimientos que acababan de ocurrir, y la gente entonces le pregunta, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Pedro? Y Pedro les contesta, ¿qué les contestó? Arrepiéntase y bautícese. Arrepiéntase de sus pecados, bautícese e intégrese. Lo que vamos a analizar ahora, ¿verdad? Acerca del evangelismo. Entonces, inmediatamente que después de que Pedro dice eso a las personas que estaban ahí, viene el versículo 40. El versículo 40 dice que continuaba predicando, exhortando, continuaba hablándoles a esta multitud arrepentida, a esta multitud que todavía estaba ahí en Jerusalén. Les estaba diciendo esto. Entonces, primer principio acerca del evangelismo es que es un comunicar, ¿un qué? Un mensaje. El evangelismo es acción.
El evangelismo no es pasivo. Si tú dices, sí, hay que evangelizar, y ahí te quedas, eso no es evangelismo. Evangelismo es accionar. El evangelismo es comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Pedro les estaba dando? Que el creador del universo se había hecho hombre para salvarnos y darnos vida eterna. Ustedes lo mataron, pero ¿qué creen? Dice el apóstol Pedro, ustedes lo mataron, pero ¿qué creen? Que resucitó, que está vivo. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que el creador del universo, el creador de la vida, el que es la vida, no lo pueden matar, pero era necesario que muriera un hombre inocente para que todos los culpables que creyeran en él, todos los pecadores que creyeran en él, tuvieran una opción de vida eterna. Por eso él resucitó, para demostrar que él tiene el poder sobre la muerte, él tiene el poder sobre el pecado, él tiene el poder sobre toda potestad espiritual demoníaca, y no hay nada que él no pueda someter. Él se levantó entre los muertos, está vivo, está aquí ahora, nos ha llenado de él mismo. Es más, Mateo 28, 19, al final del 20, ¿qué dice? Y yo estaré, ¿hasta cuándo? ¿A través de quién? ¿Quién está con nosotros ahora? No, pero ¿quién está diciendo? Jesús. ¿Quién está con nosotros? Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Que es lo mismo. Espíritu Santo, Padre, Hijo, es lo mismo. Él está en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podemos entender este precioso mensaje. Es comunicar un mensaje. El mensaje del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Evangelio. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son? ¿Hay buenas noticias? Si hay buenas noticias, ¿cómo debe estar? ¿Usted recibió las buenas noticias? ¿Cómo debe estar? ¿Usted tiene las buenas noticias? ¿Cómo debe estar su corazón? ¿Su cara? ¿No? ¿Tiene buenas noticias o malas? Buenas. ¿Qué tienen de buenas? ¿Tiene buenas noticias? ¿Le gusta esa noticia? ¿Usted fue alcanzado por esa noticia? ¿Usted vive esa noticia? Esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Él está viviendo precisamente esto. ¿Qué había pasado con el apóstol Pedro? Vamos a recordar un poquito. El apóstol Pedro, cuando arrestaron a Jesús, ¿qué pasó? Lo fue siguiendo. Lo fue siguiendo. Y luego, ya cuando le estaban dando cachetadas a Jesús, una muchacha que estaba ahí en el patio le dijo, Pedro, tú eres uno de ellos. No, les dijo a los que estaban ahí, él es uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Cállate, cállate. Císcalo, císcalo. Y entonces Pedro dice, yo ni lo conozco. ¿Y cuántas veces lo hizo así? Hasta que el gallo cantó. Antes de que el gallo cantara, 2 veces o 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Y cuántas veces lo negó? ¿Sí? Y luego, una vez, pero ¿qué le había dicho Jesús a Pedro? Le dice Jesús a Pedro y a los apóstoles, yo tengo que morir, me van a matar, pero no se preocupen, voy a resucitar al 3er día. Y dice Pedro, ¿cómo te van a matar? Primero muerto. Y los demás, sí es cierto, primero muertos. Primero muerto antes de que te agarren y te maten. No, Señor, a ti no te van a agarrar, ni te van a arrestar, ni te van a matar. Primero pasan sobre mi cadáver. ¿Sí o no? Y le dice el Señor Jesús, Pedro, tranquilízate, porque antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3, o 3 veces me negarás 2, ¿o cuántas? Bueno, el asunto es que me negarás. Me negarás. Dice Pedro, yo nunca te negaré. Primero muerto. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo negó. Lo negó, se sintió mal, se fue a esconder. De lejos se dio cuenta de que le hicieron un juicio falso a Jesús, lo acusaron,
de revoltoso, de hacerse rey. Lo mataron, lo condenaron a muerte, una muerte de cruz. Y Pedro escuchaba todo eso. Híjoles. Estaba desanimado, triste, decepcionado por tantas cosas, no sabía, confundido, de tal manera que muere Jesucristo. No estaba Pedro ahí. Pero al tercer día resucitó Jesús. Se le apareció a Pedro. Y entonces Pedro se sintió más mal, porque Pedro había traicionado a su maestro. Así es de que pasaron algunos días y no pasaba nada. Estaban esperando en el aposento alto, 120 personas. Estaban aguardando la promesa, pero Pedro se desesperó. Ya saben cómo es Pedro, ¿no? Impulsivo, enojón. Y Pedro estaba deprimido, porque no sabía qué iba a pasar con él. 3 años, más de 3 años pasó con el maestro, vio sus milagros, escuchó su enseñanza y al final de cuentas reprobó. No pudo sostener ni sus palabras, ni su vida, la entregó para nada. Así es de que ahora Jesús estaba vivo, él sabía que Jesús había resucitado y que era verdad, que era el Mesías, que era el Dios mismo, pero él había reprobado. ¿No te has sentido así alguna vez? Todo lo bueno que es Dios para ti, todas las cosas que hace continuamente, y cómo de repente tan fácil tú le fallas, tan fácil tú pecas, tan fácil tú le das la espalda al maestro. Y te sientes reprobado y te deprimes y dices no puedo, y sientes que la vida no vale, no tiene sentido, no vale la pena, porque intentas ser un buen cristiano pero no puedes, la carne es fuerte y demás cosas. Y Pedro se sentía deprimido, decepcionado, y Pedro decide regresar a lo que hacía antes. ¿Qué era? Pescador. Y dice, yo me voy a pescar. Yo me regreso a mi oficio. Yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para apóstol. Yo no sirvo para ser un buen cristiano. Yo no sirvo para ser una buena esposa. Yo no sirvo para ser un buen padre. Yo no soy un buen hijo. Y empezamos con el enemigo a meter cizaña, a meter cosas negativas a tu mente, a meter cosas de que tú no puedes, de que tú eres un tonto, de que tú eres un pecador empedernido, de que tú eres un pecador imperdonable. Y todos sufren cuando Pedro está pescando. Por ahí sus amigos ven a alguien a lo lejos, en la playa, y ven quién es. Se parece a Jesús, se parece al maestro. Y dice Juan, sí es. Dice Juan, sí es el maestro. Y todos están remando para llegar, pero Pedro dice, yo no remo, yo voy nadando. Se salta de la barca y se va nadando hasta donde está el maestro y lo abraza. Y el maestro tenía comida para Pedro, unos pescados asados. Y dice, ven, siéntate con nosotros. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y por segunda vez que le preguntó, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Por tercera vez le preguntó, ¿me amas? Tú lo sabes todo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con él? Restaurándolo, diciéndole, yo te llamé y yo te voy a sostener, no importa lo que tú hayas hecho en mi contra, yo te amo, Pedro. Y lo mismo te está diciendo a ti, no importa lo que hayas hecho, Él quiere restaurar tu vida porque te ama. Porque murió por ti. Es el amor más grande que puede demostrar alguien, el morir por ti, después buscarte a pesar de que tú le niegas, a pesar de que tú le rechazas, a pesar de que tú te mantienes en un pecado que tú no quieres hacer, pero sientes que no puedes salir de ahí. Y Pedro le dice, Señor, llorando, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo esconder de ti? ¿Qué puedo esconderte a ti?
Por eso nosotros vemos a un Pedro transformado. Vemos a un Pedro diferente, restaurado. Se levantó, fue lleno del Espíritu y comenzó a predicarles el mensaje más maravilloso, un mensaje de esperanza, un mensaje de perdón para los pecadores, un mensaje de vida para aquellos que se sienten frustrados, amargados, aquellos que se sienten deprimidos y que sienten que su problema es más grande. El Señor les está diciendo: aquí estoy. Y Pedro les está anunciando el mensaje de Dios para decirles: aquí estoy. Es el mensaje, la buena noticia. Esto es el Evangelio de Jesucristo, que restaura, que rompe cadenas de vicios, que rompe cadenas y ataduras de pecado. Este es el Evangelio, el precioso mensaje que tú y yo debemos estar primeramente viviendo el Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje que Pedro les está hablando. Este es el mensaje que él les está diciendo, el mensaje de salvación. Sean, ¿qué les dice Pedro? Sean ¿qué? Salvos. Arrepiéntanse. ¿Y cómo les está diciendo? Exhortando, animando, diciendo: háganlo, por favor, háganlo. Esto es lo que ustedes necesitan. Esto es. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Yo quiero hacer énfasis en esto. El evangelismo es ¿qué? Acción. No estaba pasivo Pedro, estaba hablando, estaba proclamando. ¿Cómo podemos nosotros compartir? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba dando su testimonio. Pedro les estaba diciendo a la multitud que precisamente él había tenido esta experiencia con Cristo y les estaba invitando a tener esa misma experiencia que él había tenido con Dios. ¿Qué es en primer lugar? Comunicar el mensaje, pero un mensaje vivido, un mensaje sincero, un mensaje de vida, un mensaje en el cual Dios se manifieste con poder. ¿Cómo podemos compartir? ¿Testimonio? A ver, dígame 10 maneras en las que usted puede compartir el precioso evangelio, el mensaje de Dios. 1, el testimonio, mi vida personal. Les comparto mi experiencia y la gente que escucha, que le quiere, que le atiende, le va a escuchar. Te comparto mi experiencia. ¿Qué más? Testimonio. ¿Qué más podemos hacer para accionar? O sea, accionar. El evangelismo es comunicar un mensaje, y comunicar lleva una acción. ¿Sale? ¿Cómo puedo comunicar a Jesucristo, a que conozcan de Dios? A ver, dígame 10. Orando por ellos, orando por un enfermo. Usted ve a alguien atribulado, acongojado, enfermo, y le dice: oye, ¿me permites orar por ti? ¿Esa es una manera de poder comunicar el evangelio? Sí. ¿Otra? ¿Cómo? Un concierto. Tú haces un concierto y invitas a escuchar. Invitándolos a un concierto, dice Selene. Invitándolos a un concierto cristiano, ¿verdad? No de Vicente Fernández. A un concierto, ¿sale? A un concierto de un artista cristiano donde se presenta el evangelio. Un evento, vamos a hacer, un evento cristiano. ¿Qué más? 2. A un grupo familiar, un grupo pequeño, ¿verdad? Oye, vecino, te invito, oye, amigo de trabajo, compañero, te invito a mi grupo familiar los viernes a las 7. ¿Ah? Viernes a las 7. ¿Lalo? Evento deportivo. Ahí, pero no, donde la pasión no se desborda, ¿verdad? No se desborda la pasión. Luego se andan peleando. Un evento deportivo donde tú establezcas relaciones de compañerismo, de juego, y ahí mientras le metes un gol, le dices: Cristo te ama. ¿Sí o no? Bueno, vamos a pasarla. 4. Eventos deportivos. Luego, otro. ¿Cómo? Testimonio, ya lo dijimos. Otro. Las redes sociales. Sí, hermanos, claro. Las redes sociales. ¿Pueden compartir un mensaje cristiano a través de las redes sociales? ¿Sí? ¿Es válido? ¿Cuántos se han convertido por las redes sociales? ¿Sí? ¿Por ahí alguno? Bueno, vamos a valerlo. 5. ¿Otro? Redes sociales. Gracias, Martita, por estar atenta. ¿Otro?
Ok, yendo a los hospitales, haciendo obra social. ¿Cómo les fue allá a los jóvenes? Que vieron, había una multitud de 500 personas y llevaron 10 tortas, pero alcanzó para todos, se multiplicó, alcanzó para todos. No, haciendo obra social en los hospitales y orando por la gente en necesidad. Muy bien, yendo a los hospitales. Otro, evangelizar en la calle, abordar a la gente en la calle, persona a persona. Muy bien, repartiéndoles un folletito, un evangelio de Juan. Muy bien, gracias. 7. Otro, qué pocas maneras de evangelizar, ¿no? Una obra de teatro, ¿en dónde? ¿En la calle? Obras de teatro, muy bien, obras de teatro con un mensaje cristiano. Y te invito a una obra de teatro, en la iglesia o fuera de la iglesia, pero una obra de teatro. 8. ¿Otra? Y eventos de la iglesia, ¿verdad? Aniversario, 10 de mayo, fiesta en tu casa, aquí. Entonces, eventos de la iglesia, muy bien. 9. Uno más. Lo que vamos a hacer en Santa Inés, ¿qué es? Brigada médica, ¿verdad? Vamos a cortar el cabello, a tener consultas médicas gratuitas, a dentista y demás cosas, regalar ropa y cosas así, obra social, una brigada médica y demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede haber muchas maneras? Usted necesita accionar. El evangelismo, y para eso existimos nosotros. El evangelismo tiene que ser parte viva de la iglesia y eso es por lo cual nosotros existimos como iglesia. Número 2. Ay, ya se nos hizo bien tarde. Número 2. El evangelismo es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Fíjate lo que dice el versículo 40 al final. Dice el apóstol Pedro: sálvense de qué. ¿De qué? De esta generación. En el tiempo, hace más de 2000 años, la generación de Pedro era perversa. Imagínense después de 2000 años cómo estamos. ¿Cómo estamos? Si en ese tiempo la generación era perversa, si en ese tiempo los líderes religiosos mataron a un hombre inocente y santo, si en ese tiempo todo el pueblo se confabuló y fue comprado con monedas para decir crucifíquenle, y todas estas personas, dice, una generación mala. Los romanos no eran nada bueno, los griegos no eran nada bueno y los judíos tampoco, ¿verdad? Una generación perversa, pero perverso es algo más que malo, ¿no? O sea, no seas malito, pero ya si no seas perverso, ya es otra cosa, ¿verdad? Es más allá de malo, lo que le sigue a malo. Entonces, el asunto aquí es, yo quiero que tú y yo analicemos cómo está nuestra sociedad, cómo están nosotros, alrededor nuestro, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, son los que están alrededor nuestro. ¿Cómo es la persona? ¿Qué prácticas tienen que no agradan a Dios? Dígame usted, 10, otra vez me gusta el 10. 10 prácticas que no agradan a Dios. Las fiestas de los chicos en Bueno, vicios, ¿verdad? Vicios, alcoholismo, drogadicción y todo lo que tenga que ver con vicios. 1. Inmoralidad sexual. ¿Se da alrededor? Mucho. ¿Qué más? ¿Cuál? Idolatría, correctamente. Hay mucha gente que practica idolatría alrededor y esto no le agrada a Dios. ¿Qué dijeron aquí? Deshonestos. ¿En qué sentido? ¿Qué es una persona que roba o estafadora, que dice mentiras, estafadora, mentirosa, ratera? Bueno, eso es lo que éramos antes, no se sienta mal, eso es lo que éramos antes y eso es lo que alrededor nuestro estamos viendo que es una sociedad. No podemos ocultar esa realidad, ¿verdad? Alrededor tú vas en la combi con miedo porque te van a asaltar, tú haces un negocio y con miedo porque te van a defraudar, ¿no? Y así situaciones demás. Pero esta es la sociedad en la que vivimos. Llevamos 5. ¿Otra? Violencia. Somos una sociedad violenta. Sí, alrededor, aún el vecinito más seriecito apenas lo molestas y sale el monstruo, sale lo verde que lleva dentro, ¿no? Sale el Hulk.
¿Sí? ¿Algo dijeron por ahí? ¿Otra cosa aparte de violencia? ¿Cuál? ¿Santería? A ver, hablen fuerte. ¿Cómo cuáles? ¿Halloween? ¿Con los bautizos? Ah, pues, tenemos bautizos nosotros en mayo. Ah, los bautizos, la Santa Cena. Okay. ¿Cuántos llevamos? 6. Ok. Bueno, chisme es deshonestidad. Chisme, sí, chisme. ¿Cómo lo podemos englobar? Alrededor hay gente chismosa. A veces pudiera encontrarse algún chismoso por ahí. Es raro. ¿Qué más? Desintegración familiar. Sí, es inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual habla de homosexualidad, lesbianismo, habla de adulterio, habla de pornografía, habla de masturbación, habla de toda esa inmoralidad sexual que a Dios no le agrada. Estamos hablando de eso, ¿sale? Muy bien, llevamos 7. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hay en nuestra sociedad? ¿Hipócritas? ¿Dobles caras? ¿Qué más? Sí, hipocresía. ¿Hay gente hipócrita? Pero estamos hablando de los de allá afuera, no diga los de aquí adentro, de los de allá afuera. ¿No? Sí, 8, faltan 2. ¿Cómo? Los maldicientes. Sí, hay mucha gente que maldice, hay mucha gente grosera afuera, alrededor nuestro, porque ustedes no. Nosotros somos otra cosa, somos la mejor iglesia. No puede existir aquí algo más allá. Entonces, la gente que habla groserías, los jóvenes, es muy normal que hablen groserías. Si los papás hablan groserías, los jóvenes hablan groserías, crecen en una cultura de grosería y demás. Pues es normal, ¿no? ¿Es normal la grosería? Y por último, algo más que usted analice de la sociedad. Pereza, dijo, pereza. Pereza, es decir, que no quiere trabajar. El niño. El anarquismo, violencia y rebeldía. No quiere sujetarse a una autoridad y demás. Bueno, esta es nuestra sociedad, ¿verdad? Nosotros ahorita rápido, 5 minutos pudimos hacer un análisis de cómo es nuestra sociedad. Pero en esta época, entonces el mensaje del Evangelio, ¿cómo es este mensaje del Evangelio? Es un mensaje, pues, si quieres, bueno, pudiera ir hoy o mañana. Es un mensaje de vida o muerte. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántas personas que no conocen de Dios mueren todos los días? En un accidente, en el hospital, en una riña. ¿Cuántas personas que no conocen de Dios y que tú conoces han muerto en el último año? ¿Cuántas personas han muerto que tú tuviste la posibilidad de comunicarles el precioso mensaje, que tuvieron la opción de irse con Dios por toda una eternidad, pero se van a ir al infierno por toda una eternidad, porque tú no les hablaste? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué pretexto le vas a poner? A ver, ¿qué excusa vas a tener delante de Dios? ¿Como 50 qué? ¿Excusas? Bueno, ¿cuál? O sea, me gustaría que me dijeras una, ¿no? Una. ¿Cuál? ¿No estoy preparado? ¿Será que no estás preparado? Pero ¿a poco el apóstol Pedro fue a un seminario? ¿No? Él estaba presentando su testimonio y simplemente diciéndole: sean salvos, salgan de esta generación, salgan de ahí, salgan de este tipo de actividades, de santería, de brujería. Dejen de estar leyendo el horóscopo y leyendo la mano, que solamente abren puertas a Satanás y demás. Dejen de hacer esas cosas y entonces vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué significa salir? ¿Qué significa salir de esta generación perversa? Pues salir de las prácticas, ¿verdad? No sean como ellos, no practiquen lo que practican ellos y entonces practiquen cosas que honran a Dios. Esto se trata, es un asunto de vida o de muerte, porque la gente está muriendo, la gente se está perdiendo. La iglesia, ¿quién es el que tiene que llevar el mensaje? Pues el que lo conoce. ¿Y quién lo conoce? Pues la iglesia
nosotros lo conocemos, somos los únicos capacitados para poder llevar este mensaje de vida, mensaje de esperanza, mensaje de luz. No estar etiquetando a la persona por ser pecadora, porque nosotros venimos de una condición igual. No estar diciéndole, tú eres más pecador que tú. No estamos aquí para etiquetar a nadie, ni para juzgar, ni criticar absolutamente a nadie, porque si usted tiene algo bueno, si hay alguna transformación en usted, es porque Dios se la regaló. Entonces usted no tiene que andar jactándose absolutamente de nada. Lo que tiene es un regalo. Lo que usted tiene de bueno es un regalo de Dios. Así de que no puede estar diciéndole al otro que es muy pecador y que usted es muy santo, si su santidad se la regalaron. ¿Sale? La actitud de humildad y sencillez tiene que ir acompañada de un mensaje de esperanza, de un mensaje de vida o de muerte. Es un mensaje en el cual nosotros estamos siendo los instrumentos de Dios para que personas puedan conocerle y puedan estar delante de Él. Y por último, el evangelismo es experimentar crecimiento en la iglesia. Versículo 41 dice que toda la multitud que escuchó fueron bautizados. ¿Quién se va a bautizar en mayo en Ixtapas y Guatanejo? ¿Ya están listos? Sí, nada más porque ¿quién tiene Ixtapas? ¿Vas a bautizar? No es porque seas cristiana. Ok, entonces dice que se bautizaron y fueron añadidos, integrados. ¿A dónde? Para aquel que diga, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Si a Dios se le puede adorar en la casa, Dios está en todos lados. No tengo que estar en una iglesia, ¿o sí? Si hay quieren que me someta al pastor y a los líderes, si quieren que escuche, que vaya todos los domingos temprano, los domingos para descansar, ¿sí o no? Dice que se añadieron, ¿a dónde? Al grupo de creyentes. Al grupo de creyentes tenía una práctica, la iglesia tiene una práctica continua, permanente, de unidad, de testimonio, de poder en el poder del Espíritu para llevar este mensaje. Entonces se añadieron, ¿como cuántos? 3,000 personas. Eso nos habla entonces de que ahí en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, había gente que se dedicaba ¿a qué? A contar, ¿no? Llevaban una estadística. O sea, era importante. No estamos hablando de números meramente, estamos hablando de personas, pero sí había un orden. Se añadieron como 3,000 personas. ¿Alguien las contó? Bueno, las contó más o menos, porque dice, ¿cómo? 3,000, ¿no? Las contó, pero de alguna manera tenían la idea de cuántos eran los que se habían añadido a la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que existió, ahí en Jerusalén, la primera iglesia cristiana. Y luego entonces en esta iglesia primitiva tenemos que había crecimiento. Si usted no está experimentando crecimiento, usted está enfermo. La iglesia saludable experimenta crecimiento. La iglesia es un organismo vivo que necesita crecer, alimentado por Cristo y crecer a lo ancho. Nosotros crecemos a lo ancho y a lo largo, o nada más a lo ancho, ¿no? ¿Usted crece o no crece? ¿Crece a lo ancho? ¿Está experimentando un crecimiento? ¿Usted tiene el estómago plano? A ver, ¿su estómago está plano? Bueno, si se trata de tenerlo plano, pues yo tengo los pies planos. Y los dos. Bueno, en la iglesia estamos experimentando crecimiento, no tanto por evangelismo, sino por biológico, ¿no? ¿Cuántos niños hay? Chiquitos, el cunero está lleno, como conejos, ¿no? O sea, la iglesia, no podemos decir que la iglesia de Huacato no crece, la iglesia crece, ¿no? Crece porque crece. Y un montón de niños, gracias a Dios. Pero que crezca por evangelismo también. ¿Estamos experimentando crecimiento? Sí. Les comentaba eso, y vamos a seguir creciendo. Y la iglesia se va a llenar otra vez, y estamos capacitando a más pastores, a más maestros, estamos capacitando a predicadores, evangelistas, para que salgamos juntos a predicar la preciosa palabra. Y cuando salgan ellos a plantar nuevas iglesias, y aquí se vacíe y queden la mitad de los que están ustedes, vamos a volver a predicar la palabra, se va a volver a llenar, y vamos a volver a enviar. Y es un cuento de nunca acabar. A ver quién se cansa primero. ¿Vale? Se trata de crecer en todos los sentidos, integrar un crecimiento personal, un crecimiento familiar, un crecimiento a través de la iglesia. Cierre sus ojos y incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias por esta